Un cordial saludo a todos compañeros. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer seminario. Vamos a hablar hoy sobre los conceptos básicos en imagenología, en conjunto con un grupo de compañeros. Primeramente, bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia en el descubrimiento de la radiología. Para noviembre de 1895, un físico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras este realizaba experimentos con tubo al vacío y un generador eléctrico. Este generó un hallazgo determinando que el haz de luz era capaz de atravesar la materia. Y entonces, bueno, nació un diagnóstico médico determinado por imágenes que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina. Röntgen realizó su primera demostración de los rayos X el 23 de enero de 1896 ante una sociedad médica física de Würzburg. Posteriormente, en 1901, recibió un primer premio Nobel en física. Además, continuó sus estudios en diferentes academias, en Franklin, Filadelfia, Cana de Ciencias, en la Universidad de Columbia. Continuó trabajando en pro de la ciencia y, bueno, fue director de un instituto de física en la Universidad de Múnich, hasta que muere el 10 de febrero de 1923. Los rayos X se denominan aquella radiación electromagnética que es invisible para el ojo humano, pero es capaz de atravesar cuerpos opacos y es capaz de imprimir películas fotográficas. Actualmente existen sistemas digitales que no es necesario que uno genere una impresión en una placa como anteriormente se conocían, sino que hay unos sistemas más avanzados que permiten que estas imágenes vayan directamente a un computador o algún ordenador. Y todas las imágenes van a quedar de forma digital. La longitud de onda de estos rayos X va entre 10 a 0.01 nanómetros, correspondiendo a una frecuencia de 30 a 30.000 picohertz. De 50 a 5.000 veces una frecuencia de una luz que es visible. Entonces decimos que en dosis muy bajas, los rayos X se pueden utilizar para producir imágenes que van a ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades, y en dosis más elevadas va a producir se puede utilizar como tratamiento como enfermedades como el cáncer, en forma de radioterapia. La radiología, bueno, es una rama de la medicina que utiliza tecnología imagenológica para poder diagnosticar y tratar una enfermedad. Diferentes ramas, una radiología diagnóstica y una radiología intervencionista. El médico especializado en utilizar esta técnica de imágenes para poder dar o determinar ciertos diagnósticos se denomina un radiólogo diagnóstico. Esta radiología diagnóstica va a ayudar a los proveedores de atención médica a poder ver estructuras dentro del cuerpo. Y la radiología intervencionista, un radiólogo intervencionista, que es el que está especializado en esta área, son médicos que utilizan imágenes como la tomografía computarizada, la ecografía, la resonancia magnética y fluoroscopia para ayudar a guiar procedimientos y también para determinar cierto tipo de imágenes. La radiografía es una prueba rápida de imágenes de las estructuras internas del cuerpo, en especial de los huesos. El radiólogo es un médico que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones utilizando técnicas de imágenes médicas tales como los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones e integración de imágenes y ultrasonido. En obtención de imágenes convencionales mediante rayos X, la persona se coloca de modo que en la parte del cuerpo que se va a valorar queda situada entre la fuente de rayos X y un dispositivo que graba la imagen. La persona que realiza la prueba se coloca detrás de una pantalla que bloquea la radiación y acciona el dispositivo de rayos X mediante una fracción de segundos. Se debe permanecer quieto cuando se toma la radiografía y se pueden tomar varias radiografías para obtener imágenes de diferentes ángulos. Con el procedimiento, tenemos que un haz de rayos X pasa a través de la parte del cuerpo que se va a valorar. Estos tejidos bloquean cantidades distintas de rayos X dependiendo de su densidad. Los rayos X que atraviesan los tejidos quedan registrados en una película o en una placa detectora de radiaciones, produciendo una imagen que muestra distintos grados de densidad de estos tejidos. Cuanto más denso es el tejido, más rayos X bloquea y más radiopaca será la imagen. Siguiente. Aquí tenemos unos ejemplos de las diferentes densidades radiológicas. Podemos observar en caso del metal que es totalmente blanco, ya que estos rayos X no lo pueden atravesar. Entonces se verá una imagen blanca o radiopaca.
También tenemos el hueso, que es menos radiopaco. Tenemos la grasa, los músculos y los líquidos, que se ven una sombra en diferentes tonos de grises. Y por último tenemos el bajo del aire, que es totalmente radiolúcido porque todos los rayos X atraviesan este tejido. Siguiente. Ahora vamos a definir algunos términos. Primero tenemos el callo óseo, que es la formación de hueso nuevo en respuesta a una fractura. Tenemos la cifosis, que es la curvatura anormal de la columna torácica en el plano sagital, que hace que esta parezca más convexa de lo normal. El colimador es un mecanismo creado para restringir el campo de los rayos X durante la toma de estos. Y el contraste se refiere al grado de definición que se ve en una radiografía entre las diferentes estructuras que aquí se muestran, que están adyacentes, que tienen diferentes radiopacidades. Continuando con los términos, tenemos la definición, que es la claridad con la cual se ven los detalles en las radiografías. Tenemos la densidad, que es el peso de un tejido por unidad de volumen, la diáfisis, que es el eje de un hueso largo, y el doble contraste, que es una técnica que consiste en emplear un medio de contraste positivo y otro negativo. Por ejemplo, tenemos el aire y el bario. Siguiente. El efecto borde, que es la línea radiolúcida que se crea en un hueso como consecuencia de un borde superimpuesto de otro. Tenemos el entesofito, que es la formación de un hueso nuevo en las zonas de inserción de ligamentos, tendones o cápsula articular. Tenemos la epífisis, que son los centros separados de ossificación en cada extremo de un hueso largo. Tenemos la esclerosis, que es la opacidad incrementada del hueso. Tenemos la escoliosis, que es la curvatura laterolateral de la espina toracolumbar. Tenemos la fisis, que es la placa de crecimiento de un hueso largo. La granularidad, que es la falta de homogeneidad en una imagen radiológica debido al agrupamiento de partículas de plata. Tenemos la definición de fluido, que es el límite de la separación entre una zona radiopaca distal, un fluido, y otra radiolúcida proximal, que es normalmente aire. Siguiente. Para terminar, tenemos que la lordosis es la extensión anormal de la espina toracolumbar en el plano, y la luxación, que es el desplazamiento total de una articulación, como vemos en la imagen. Gracias. La tomografía es una técnica diagnóstica de imagen que combina la utilización de rayos X de sistemas informáticos con la finalidad de crear imágenes transversas del cuerpo, que valoradas en su conjunto por el médico le ofrecen una formidable información acerca de la anatomía en 3 dimensiones. Se trata de un haz de rayos X colimado que atraviesa el paciente y que es recogido y medido por ciertos detectores. Luego se envía a un ordenador y este no solamente es encargado de analizar las señales que está recibiendo el receptor, sino además de la construcción de una imagen y de una proyección en lo que sería el monitor. Los responsables en su momento de la tomografía fueron un físico norteamericano llamado Kurman y un ingeniero inglés llamado Guthrie. El primero, en el año 1963, él propuso que él podía determinar el coeficiente de absorción en una estructura plana y medir desde un determinado conjunto de direcciones la variabilidad de estos haces. Por su lado, 4 años después, es decir, en el año 1967, Guthrie propuso la construcción de lo que se denominó el escáner EMI, que fue la base para la creación de la tomografía. ¿En qué consiste la diferencia de la tomografía con lo que es la radiología convencional? Teniendo en cuenta que esto nos da una imagen totalmente diferente a lo que es esta última. El hecho consiste en la diferencia en que la tomografía nos permite o nos otorga una imagen sectorial de la anatomía del cuerpo, en tanto que la radiología convencional se trata simplemente de un haz de rayos X que una vez que atraviesa al paciente, la visibilidad de las estructuras va a depender del coeficiente de absorción, y una vez obtenida este coeficiente de absorción van a ser plasmadas en lo que sería una película radiográfica. A continuación les hablaré sobre las partes del tomógrafo. Dentro de las partes del tomógrafo tenemos el gantry, también conocido como grúa.
Este es el lugar físico donde es introducido el paciente para su examen y pues en él se encuentra el tubo de rayos X, el colimador, los detectores, el DAS y todo el conjunto mecánico necesario para realizar el movimiento asociado a la exploración. Dentro de las partes del tomógrafo también encontramos el tubo de rayos X, el cual es un recipiente de vidrio al vacío que está rodeado de una cubierta de plomo con una pequeña ventana que deja salir la radiación al exterior, como lo vemos en la imagen. El colimador es un elemento que me permite regular el tamaño y la forma del haz de los rayos. Aquí es donde se varía el ancho del corte tomográfico. Este puede variar del 1 a 10 milímetros de espesor. Es igual que el colimador o el enfoque que tienen las cámaras fotográficas. También tenemos los detectores. Los detectores son los que van a recibir el impacto del haz de rayos de luz, que son transmitidos a través del cuerpo del paciente, y esto lo va a convertir en una señal eléctrica. Hay detectores de gas de xenón y hay detectores de cristal o de estado sólido. El detector, tiene a su vez un fotodiodo que convierte la luz en una señal eléctrica proporcional al número de fotones de rayos X que entran en la celda. Es decir, él va a traducir el haz de luz y lo va a convertir en un dato numérico o un número completo. El DAS es Data Acquisition System, el sistema de adquisición de datos. Va a mostrar la señal eléctrica y va a realizar la conversión analógica digital, es decir, convertir este haz de luz en un número entero para que la computadora procese los datos. También tenemos la computadora como elemento importante. Esta tiene a su cargo el funcionamiento total del equipo, el almacenamiento de las imágenes reconstruidas y los datos primarios que contiene el software de la aplicación del tomógrafo, y esta presenta una unidad de reconstrucción rápida. Ella se va a encargar de realizar los procesamientos necesarios para la reconstrucción de la imagen a partir de los datos recolectados por el sistema de detección. ¿Ok? Entonces, los números que tiene el sistema de recolección de datos, el computador lo va a procesar a través de un software y va a convertir esos números en un color. Hablemos de la evolución de la tomografía computarizada. Nace el TAC o tomografía axial computarizada en el año 1971, llamado tomografía axial por el plano en el que realizaba el corte, era en el plano axial. Fue inventada por primera vez por Hounsfield, y esta constaba de un detector más un tubo de rayos X. Estos realizaban un giro de solamente 45 grados y se tomaba un tiempo de 5 minutos para adquirir la imagen. En una primera instancia, las imágenes obtenidas eran solamente a nivel cráneoencefálico. Los de segunda generación son para el año 1973 y es la tomografía axial de cuerpo completo o de cuerpo entero. Este haz, como lo vemos en la imagen, lo proyectaba en abanico y tenía un sistema de rotación y de translación de 20 a 30 segundos de adquisición, y estos contaban con más detectores. Los de tercera generación, para el año 1977, era un haz en abanico de 30 a 60 grados, Tenía una rotación de 360 grados y tenía un tiempo de adquisición aproximadamente de 6 segundos. En este ya podemos ver que hay más detectores y está solo un tubo proyector de rayos X. Los de cuarta generación nace para el año 1985 y tenía un tubo de rayos X montado sobre un anillo helicoidal mientras el paciente se movía. Ya para este punto estaba el concepto principal del gantry o de la grúa mecánica, en el cual estaba un eje principal donde iba el tubo y realizaba la rotación. Para el año 1998 nace el tomógrafo helicoidal multicorte,
que realizaba más de un corte simultáneamente, aproximadamente de 0.4 a 0.6 milímetros era el diámetro del corte, y era un tiempo de 0.33 segundos en obtener una imagen. Y estos también realizaban rotaciones de 360 grados. Los tomógrafos de quinta generación nacen para el año 2010 y estos tienen una mayor calidad de imagen, permite una menor dosis de radiación y permite aún así reconstruir imágenes en 3D. Vamos a hablar sobre las características que se presentan en la técnica de la tomografía. Tenemos tres conceptos principales que serán la atenuación, matriz, píxel y voxel, y el valor de atenuación. La atenuación es la formación de los contrastes de las imágenes en la tomografía computarizada. Al igual que en la placa radiográfica convencional, esta irá en función del coeficiente de atenuación de los rayos X del objeto explorado. Es decir, la atenuación es también, si lo queremos decir, como una escala de grises. Bien, la matriz, el píxel y el voxel, estos son necesarios para la reconstrucción de las imágenes, tanto la imagen del monitor como la del paciente. Se divide en cuadrícula, utilizándose para ello un sistema de abscisas y ordenadas. Lo explicaré más adelante. Y el valor de atenuación es este que se obtiene de cada píxel, y esto va a ser representado por un número entero. Bien, continuemos. La atenuación. La radiación producida por un tubo que emite un haz fino de rayos X con una energía constante y determinada va a permanecer prácticamente constante al atravesar el aire, pero esto va a cambiar cuando va a atravesar un objeto. Una parte de esa energía va a ser absorbida al producirse el choque de los fotones X con los átomos de ese objeto. Es decir, el haz de luz el haz de rayos X que va a impactar sobre la estructura sólida del cuerpo de la persona que está siendo estudiada va a permitir que se absorba una parte de esa energía, y entonces cuando ya la proyección de rayos X lleguen a los detectores, va a tener como que una cantidad de radiación emitida, y esto nos va a dar un valor de atenuación, es decir, una escala de grises. Para esto van a interferir tres elementos importantes, como es el número atómico, el espesor, que es el trayecto que ha de recorrer la radiación, y la densidad, que es el peso de la sustancia por la unidad de volumen. Cuando hablamos de la matriz, el píxel y el voxel, entonces la imagen general formada por el conjunto de cuadrículas que componen la imagen se le denomina matriz. Recibe el nombre de píxel un sistema de ejes, cada uno de los trozos pequeños o de los cuadritos pequeños que componen la matriz lo vamos a llamar píxel, y un sistema de ejes tridimensional en el que cada elemento será un tetraedro, a este le vamos a denominar voxel. Entonces, en el píxel dijimos que era un trocito pequeño de cada imagen, como lo vemos allí, es como si fuese cada puntito por separado. La matriz no es más que la reconstrucción o la unión de todos esos píxeles para constituir la imagen completa. Actualmente se trabaja con matrices de 160 por 160. Un ejemplo, ¿no? Es decir, tendrá 160 cuadritos en el eje vertical y 160 cuadritos en el eje horizontal. Entonces, si multiplicamos 160 por 160, nos dará 25.600 cuadrículas, que serán el total completo que formará la imagen. Y se trabaja también matrices de hasta 512 por 512. El voxel es como una representación tridimensional, el cual va a proyectar también profundidad en la imagen, pero esta no es posible representarla en el monitor de la televisión de la tomografía. El valor de atenuación, entonces cada cuadrícula o celda de información
esta tendrá un valor de atenuación que lo vamos a denominar en unidades de Hounsfield. Entonces, como bien les mencioné, la atenuación nos va a arrojar una escala de grises y esta escala de grises la vamos a medir en unidades de Hounsfield, que pueden ir desde -1000 para el aire a +1000 para el hueso. Entonces, en total son 2000 unidades. Y vamos a elegir un valor numérico de 0 para el agua. Entonces, para la representación de la imagen en la pantalla del televisor, se dividen en los 2000 tonos o valores posibles, en 16 bloques de grises diferentes. Entonces, cada uno de ellos representaría el conjunto de 125 valores consecutivos de atenuación. Allí vemos una imagen, donde está, apreciamos el valor de atenuación. Ya dijimos que el aire va a ser -1000 y que el agua tendrá un valor de 0. En la imagen de la derecha vemos la reconstrucción con contraste, una imagen tomográfica por contraste. Esto es una angiografía. Es importante destacar que nosotros como seres humanos siempre estamos expuestos a la radiación. Entonces, una exposición con una tomografía equivale a 5 años de radiación emitida por la luz solar. Ok, vamos a continuar ahora. ¿Cómo hace el equipo para visualizar? La obtención de imágenes en una tomografía computarizada se realiza a través de un tubo de rayos X. En los estudios radiográficos con la técnica convencional, la región del paciente de objeto de estudio, que es tridimensional, queda proyectada en la película como una imagen bidimensional. Es por este motivo que no tiene la nitidez deseable, ya que existe una superposición de las estructuras anatómicas de esta región. Pero, para eliminar este problema y conseguir una mayor calidad en la imagen, se desarrollaron diversas técnicas tomográficas. Siguiente. En la tomografía lineal convencional, los rayos X realizan un barrido de todo el grosor del cuerpo, consiguiéndose la imagen deseada por el movimiento conjunto del foco del rayos X y de la placa. Es decir, este borra y desdibuja los planos tanto inferiores como superiores del plano deseado. La cantidad de radiación que recibe el paciente en este estudio es grande y la nitidez de la imagen se resiente por las imágenes de barrido. Siguiente. Ok, la obtención de imágenes en el equipo de tomografía computarizada viene dada por un tubo emisor de un haz de rayos X que está enfrentado con una suma de precisión a una columna de detectores. Ambos, es decir, el tubo detectores, se moverán sincrónicamente para ir girando siempre enfrentados y de esta forma se obtendrán las distintas proyecciones del objeto. Siguiente. Ahora, para que cada detector tendrá un canal por el cual enviará las señales recibidas de cada uno de los detectores en cada proyección. Y a partir de ellos reconstruye esa imagen, pero siempre quedarán archivadas en la memoria del ordenador o en el disco magnético, de donde podrán ser extraídas siempre que se desee. Por tanto, estos detectores convierten la señal de radiación en una señal electrónica de respuesta o señal analógica, sí o no, es decir, haya pulso o no haya pulso, que a su vez se convierte en una señal digital por medio de una conversión analógico-digital. Es decir, si hay una señal, se obtiene como resultado 1 y si no hay señal, se obtiene como resultado 0. Este proceso de conversión lo realiza el mismo computador. ¿Para qué? Bueno, para poder así trabajar con las medidas recibidas en un sistema binario, que es el que utilizan los ordenadores. Siguiente. La imagen reconstruida puede ser almacenada pudiendo visualizarla cada vez que se desee, como lo mencioné hace un momento, pero también puede ser impresa en una placa convencional a través de una impresora láser conectada al monitor de visualización. La forma exacta en la que se produce la imagen de tomografía computarizada es muy complicada y requiere conocimientos de física, ingeniería e incluso hasta de informática. Los principios básicos, no obstante, pueden explicarse con facilidad si se elige el equipo más simple compuesto por un haz de rayos X finamente colimado y un único detector. Siguiente.
Ok. La fuente de rayos X y el detector están conectados de una forma que tiene un movimiento, digamos que sincrónico. Cuando el conjunto fuente, rayos X, detector, realiza un barrido o digamos que traslación a través del paciente, estas estructuras internas del sujeto atenúan el haz en función de la densidad y del número atómico de los tejidos de la zona. La intensidad de radiación se detecta en función de este patrón y se crea un perfil de intensidades o de proyección. Siguiente. Al final de un barrido, el conjunto fuente-detector gira y comienza un segundo barrido. Durante este barrido, la señal del detector vuelve a ser proporcional a la atenuación del haz provocada por las estructuras anatómicas internas y se obtiene una segunda proyección. Siguiente. Si se repite muchas veces el proceso, se obtendrán una gran cantidad de proyecciones. Esas proyecciones no se van a visualizar, sino que se almacenan de forma numérica en el ordenador. El procesado de los datos que realiza el ordenador supone la superposición efectiva de cada proyección para así reconstruir la estructura anatómica correspondiente a ese corte. Seguimos. ¿En qué consiste la exploración del cuerpo por TAC? Es un examen médico diagnóstico por imagen, al igual que los rayos X tradicionales. Produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo. El diagnóstico por imágenes por TAC es una herramienta más rápida y precisa para examinar el tórax, el abdomen, la pelvis, ya que proporciona imágenes transversales detalladas de todo el tipo de tejido, debido utilizadas para exámenes con pacientes en heridas debido a traumas, tales como accidentes automovilísticos. Se realiza también en pacientes con síntomas agudas, tales como dolor del pecho, abdominales o dificultad para respirar. Siguiente. ¿Cómo debo preparar? Usted debe vestirse con prendas cómodas, sueltas, para el examen. Es posible que tenga que ponerse una bata durante el procedimiento. Se le pedirá que no ingiera ni alimentos ni bebidas durante unas pocas horas antes del examen. Asimismo, informe a su médico sobre cualquier enfermedad o dolencia que haya sido recientemente. Las mujeres siempre deben informar a su médico y a su tecnólogo de TAC si existe la posibilidad de que pudiera estar embarazada. Siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? El tecnólogo comienza colocando a usted en una mesa de examen de TAC, generalmente boca arriba. Algunos escáneres son suficientemente rápidos como para que los niños no se expongan tanto a los rayos y no ocurra lo que es para sedarlo. A continuación, la mesa se moverá rápidamente a través del dispositivo de exploración para determinar la posición inicial correcta para las exploraciones. Por lo general, la exploración de TAC se completa dentro de los 30 minutos. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico no invasiva que utiliza imágenes. Se basa principalmente en un campo magnético con radios de onda frecuencia. Estas ondas rebotan dentro del organismo y van a ser transmitidas a una computadora en forma de imagen. Durante una exploración clínica vamos a obtener una imagen que se va a denominar corte. Estos cortes pueden aparecer en forma de docenas y cientos de imágenes. La resonancia magnética no causa dolor, pero sí produce distintos tipos de ruidos que pueden ser molestosos para el paciente. Por lo tanto, se recomienda el uso de protectores auditivos. En caso de presentarse el paciente ansioso, puede producir movimientos y estos movimientos van a producir que las imágenes se vuelvan borrosas. En los diferentes tipos de resonancia magnética tenemos que se van a basar principalmente en una parte, en un órgano o una articulación. Cabe destacar que existen órganos internos que no requieren tanta potencia como estructuras externas como los músculos. Por lo tanto, estas se van a dividir en los diferentes tipos de resonancia magnética. Tipos de resonancia magnética. Está la resonancia magnética musculoesquelética.
En ella se encuentra la resonancia magnética de rodilla, resonancia magnética de columna, en la cual está cervical, dorsal y lumbar, resonancia magnética de hombro, resonancia magnética de cadera, craneal, entre otras muchas articulaciones de nuestro cuerpo. Resonancia magnética de alto campo, ideal para visualizar a órganos internos y zonas operadas. En ella está la resonancia magnética cerebral, resonancia magnética de cuello, de tórax, abdomen, de pelvis. En las zonas operadas se encuentra la rodilla operada, columna, hombro o muñeca operada. Resonancia magnética abierta, no claustrofóbica. Si eres una persona claustrofóbica, siempre pregunta si el centro dispone de la máquina abierta para tu tipo de resonancia magnética. Está la resonancia magnética articular. Solamente se puede hacer el estudio de las extremidades superiores e inferiores del cuerpo, ni hombro ni cadera. Es exclusivo para resonancia magnética de rodilla, de tobillo, de pie, resonancia magnética de codo, de muñeca y de mano. Por último, tenemos la angioresonancia, que es la resonancia magnética de los vasos sanguíneos. Bueno, continuando con los principios físicos de la resonancia magnética, tenemos que recordar que los átomos lo conforman todo. Los átomos como tal están formados. En su núcleo ellos contienen protones, los cuales tienen una carga positiva y van a actuar como pequeños planetas. ¿En qué sentido? Ellos van a estar constantemente girando sobre su propio eje. Este movimiento es conocido como spin. El movimiento sobre el propio eje más la carga eléctrica les va a conferir la capacidad de tener una corriente eléctrica que a su vez al movimiento va a crear un campo magnético. Las imágenes como tal de resonancia magnética se van a obtener enviando diversos pulsos con diversos valores con ciertos intervalos de tiempo. Todo esto por nuestra máquina que va a funcionar como un gran imán, mientras que nuestros átomos van a funcionar como pequeños imanes. Cuando los núcleos que están bajo campo magnético entran en resonancia, van a cambiar el movimiento de su spin. Luego va a venir un proceso de relajación, donde luego de haber absorbido la energía la van a liberar y en este momento volverán a su equilibrio normal o a su movimiento normal. Esta variación de posición representa una variación magnética que induce sobre una antena receptora una corriente eléctrica que servirá para realizar la imagen. Es decir, en conclusión, todo el principio físico de la resonancia magnética es lograda gracias a un fenómeno mediante el cual los átomos pueden absorber y emitir energía al ser excitados por señales de radiofrecuencia si están en el interior de un campo magnético, que es nuestro equipo de resonancia magnética, y esto va a crear imágenes por contraste del interior del cuerpo denominado córtex. Gracias. Pasos a realizar en una resonancia magnética. La máquina de resonancia es una estructura alargada que tiene unas aperturas en sus extremos. Le vamos a solicitar al paciente que se acueste en una camilla móvil que va a ser introducida en el interior de la máquina. Mientras tanto, un técnico va a estar supervisando el estudio desde otra habitación. Existe la posibilidad de que el paciente sienta alguna incomodidad a la hora de estar realizando el examen. En este caso, debemos darle la oportunidad al paciente de que se tranquilice y continuar con el estudio. Esta máquina va a crear un fuerte campo magnético alrededor del paciente y va a emitir ondas de radio hacia su cuerpo. Este procedimiento es totalmente indoloro, ya que ese campo magnético no va a ser percibido. La máquina también cuenta con antenas o bobinas receptoras y emisoras, en las cuales se van a emitir esos pulsos de frecuencia de resonancia y van a ser recogidas estas señales o ecos procedentes de los tejidos. Un procesador de imagen va a transformar esas señales eléctricas y las va a convertir en señales digitales, para finalmente obtener esa imagen que queremos de las estructuras internas de los órganos que estamos estudiando, para así utilizarlo a la hora de hacer el diagnóstico. Hay ciertas consideraciones a tomar cuando vamos a realizar el examen. Debemos solicitarle al paciente que se despoje de todos los objetos metálicos que posea.
anillos, prendas, relojes, cadenas, ya que estos objetos metálicos pueden interferir en la imagen de la resonancia y si son atraídos por los imanes potentes de la máquina, pueden representar un peligro para la salud del paciente. Cabe destacar que en ocasiones se pueden utilizar materiales de contraste para resaltar ciertos detalles a la hora de hacer el estudio. Continuando el seminario, vamos con el tema de la ecografía. La ecografía es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza las ondas sonoras para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo. También puede mostrar partes del cuerpo que se encuentran en movimiento, como es el caso del corazón mientras que está latiendo y de la sangre fluyendo por los vasos sanguíneos. La ecografía se puede diferenciar o dividir en dos categorías: la ecografía del embarazo y la ecografía médica diagnóstica. La primera se utiliza principalmente para visualizar el desarrollo y el crecimiento del feto, para identificar un embarazo múltiple, para determinar la edad gestacional, para buscar signos de anomalías fetales, como el caso del síndrome de Down, que se manifiesta principalmente por la presencia de un ensanchamiento en el área de la nuca del bebé, para comprobar la cantidad de líquido amniótico, entre muchos otros aspectos importantes en cuanto al desarrollo embrionario o fetal. Por otro lado, tenemos a la médica diagnóstica. Esta se utiliza principalmente para ver y obtener información sobre los órganos internos del cuerpo, como es el corazón, el hígado, la vejiga, entre otros, para comprobar si hay problemas estructurales, si hay algún tipo de obstrucción que pueda estar afectando su funcionamiento, también para determinar si el flujo sanguíneo es normal, entre otros aspectos. Además, le permite al profesional de la salud ver con claridad el área o la zona en la cual se va a realizar la biopsia en caso de ser necesario en ciertas circunstancias o en cuando la piden. Para determinar todos estos aspectos que ya se mencionaron, o para llevar a cabo todas estas funciones que se mencionaron, hay varios tipos de ecografía. Se pueden clasificar de la siguiente manera, en cuanto a su utilidad. Está la ecografía bidimensional o 2D, que genera una serie de imágenes planas en 2 dimensiones, por eso se llama 2D, como cortes transversales, secuenciales y en escala de grises. Está la ecografía tridimensional o 3D, donde se obtienen representaciones en 3 dimensiones, es decir, que tienen volumen. Una de las indicaciones más habituales es la visualización del desarrollo del feto. La ecografía en 4 dimensiones o 4D permite revelar anormalidades fetales no detectadas con el estudio en 2 dimensiones. Y por último, como ya habíamos mencionado, se utiliza para ver también el flujo normal de la sangre. Para ello se usa la ecografía Doppler, que estima la velocidad y la dirección del flujo de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Esta es una prueba diagnóstica que no es riesgosa porque no genera radiación. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, como es que no genera imágenes de órganos o de partes que tienen en su interior gas o que estén como tapadas u ocultas por los huesos, como es el caso de los pulmones o de la cabeza. Para estos casos se usan la resonancia magnética, la tomografía computarizada o los rayos X. Antes de hablar de los principios físicos de la ecografía, es importante señalar el concepto del sonido, que es la sensación percibida con el órgano del oído producido por la vibración que se propaga en un medio elástico en forma de ondas. Tenemos entonces que el ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico y propagadas por un material, cuya frecuencia supera la del sonido audible por el humano, que va de 20 a 20.000 Hz. Entre las características físicas del ultrasonido tenemos la frecuencia, la velocidad de propagación, la interacción del ultrasonido con los tejidos, la longitud de onda, el ángulo de incidencia y la atenuación. La frecuencia no es más que el número de ciclos o cambios de presión que ocurren en una unidad de tiempo. Se cuantifica en ciclos por segundo o hertz y esta está determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio a través del cual está viajando.
Las frecuencias que se utilizan en medicina para fines diagnósticos clínicos están comprendidas entre 2 y 30 MHz. Es importante dar un ejemplo de esto, y es que por lo menos en ginecología y obstetricia la frecuencia que se utiliza es de 2 a 9 MHz. En segundo lugar tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad, valga la redundancia, en la que el sonido viaja a través de un medio y se considera típicamente de 1540 metros por segundo para tejidos blandos. Como podemos ver en la lámina, tenemos varios ejemplos de diferentes partes del cuerpo en la que la velocidad de propagación puede variar. Tenemos también la interacción del ultrasonido con los tejidos, y esto se refiere a que cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas tisulares son estimuladas y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente. También tenemos la longitud de la onda, que es la distancia que ocupa el desarrollo de la onda sonora y se mide entre dos picos de la misma y se expresa en milímetros. También tenemos el ángulo de incidencia. La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja dependerá también del ángulo de incidencia o insonación, de manera similar a como lo hace la luz en un espejo. La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide en forma perpendicular a la interfase entre dos tejidos. También tenemos la atenuación, que no es más que la pérdida de energía que experimenta un haz de ultrasonido al atravesar un medio y como consecuencia de su absorción, reflexión, refracción o difusión. ¿Cómo crea la imagen el equipo ecográfico? Los exploradores de ultrasonido están compuestos por una computadora y un monitor unidos a un transductor. El transductor es un dispositivo portátil pequeño que parece un micrófono. Algunos exámenes podrían utilizar diferentes tipos de transductores con capacidades diferentes durante un mismo examen. El transductor, a su vez, envía ondas sonoras de altas frecuencias inaudibles hacia adentro del cuerpo y luego capta los ecos que van a su entorno. Los principios se asemejan al sonar utilizado tanto en los barcos como submarinos. Cuando una onda acústica choca contra un objeto, que esto viene siendo un principio, este rebota y hace lo que denominamos el eco. Al medir estas ondas causadas por el eco, es posible determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto, así como su forma, tamaño y consistencia. Esto incluye si se trata de un objeto sólido que contiene un fluido. Las imágenes ecográficas, a su vez, están conformadas por una matriz de elementos fotográficos. Las imágenes en escala de grises están producidas por la visualización de los ecos regresando al traductor como elementos fotográficos píxeles, variando en brillo en proporción a la intensidad del eco. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es un haz ultrasónico que se propaga de un medio a otro, mientras que un pequeño porcentaje es reflejado de manera de eco y llega al traductor, que el traductor en este caso sería el receptor, en donde se transforma en una pequeña onda de voltaje que mediante un complejo proceso electrónico se transforma en una imagen en la pantalla. El transductor, como ya se sabe, de manera de repaso, se coloca sobre la superficie corporal del paciente a través de una capa de gel para eliminar el aire. Un circuito transmisor aplica un pulso pequeño de voltaje a los electrodos de cristal y este empieza a vibrar y transmite un ultrasónico de corta duración, el cual se propaga dentro del paciente, donde es parcialmente reflejado y transmitido por los tejidos que se encuentran a su paso. En cuanto a los transductores, vamos a tener que vienen siendo diferentes tipos de transductores. Tenemos los más utilizados, que viene siendo el lineal y el curvilíneo. Los transductores utilizan una energía ultrasónica que generan, estos generan una energía ultrasónica que contienen cristales eléctricos. Los cristales eléctricos son los que se encuentran en la parte, son los que están en la parte superior, en la parte que va a entrar en contacto con la superficie corporal. Esta posee la capacidad de transformar una energía eléctrica en sonido y viceversa, de tal manera que el transductor o sonda actúa como emisor y receptor de ultrasonidos. Existen 4 tipos, como ya los había mencionado, donde los más utilizados son los sectoriales, anulares, de arreglo radial y los lineales. Los transductores lineales son los más frecuentemente empleados en ecografía en músculo esquelético. La velocidad de transmisión del sonido varía dependiendo del tipo de material por el cual atraviese. Los factores que determinan la velocidad del sonido a través de una sustancia son la densidad y la compresibilidad. Así tenemos que los materiales con mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán el sonido a mayor velocidad. En cuanto al ecodoppler,
es un ultrasonido que es especial, o sea, una técnica especial de ultrasonido. Mide tanto la dirección y la velocidad de las células sanguíneas a medida que se mueven por los vasos. El movimiento de las células sanguíneas causa un cambio en el tono de las ondas acústicas reflejadas, y esto es lo que denominamos el efecto Doppler. Una computadora recopila y procesa los sonidos y crea diferentes gráficos o imágenes a colores que representan el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos. El principio básico del ecodoppler radica en la observación de cómo la frecuencia de un haz de ultrasonido se altera cuando se encuentra con un objeto en movimiento. Así, la inflamación asociada, por ejemplo, a procesos reumáticos, origina un aumento en el flujo vascular o hiperemia que es fácilmente demostrable por un ecodoppler. En ecografía musculoesquelética, el Doppler de color y el Doppler de color son las dos formas más comunes para adquirir y representar la información referente a un flujo. Las imágenes adquiridas con la técnica Doppler color expresan la información relacionada con la velocidad, dirección del flujo, en un aspecto codificado en color. A diferencia de esta técnica, la técnica de Doppler de poder expone en color en tan solo la información relacionada con la amplitud de la señal Doppler. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento para realizar dicho estudio. Primeramente, se va a ubicar al paciente en la mesa de examen. Se puede indicar, puede inclinarse o se puede mover, dependiendo para mejorar la calidad de las imágenes. El radiólogo o ecografista es un médico especialmente entrenado para supervisar e interpretar estas imágenes radiológicas. Aplicará gel tibio en la zona del cuerpo que esté estudiando. Y este gel permite que las ondas sonoras viajen ida y vuelta entre el transductor y el área de examinación. Siguiente, el transductor se coloca sobre el cuerpo y se mueve hacia adelante y hacia atrás por la zona de interés hasta capturar las imágenes deseadas. La imagen del ultrasonido se puede ver inmediatamente en un monitor que se parece al monitor de una computadora. Esta computadora va a crear la imagen en base al volumen, que es la amplitud, y al tono, que se refiere a la frecuencia, y el tiempo que lleva la señal del ultrasonido hasta volver al transductor. También se toma en cuenta que a través de este tipo de estructura del cuerpo o tejido, el sonido estará viajando. Al finalizar el proceso de las imágenes, se limpiará el gel claro del ultrasonido. Cualquier porción que no se limpie se secará rápidamente, y este gel de ultrasonido genera una mancha que no distingue la ropa. Generalmente no se van a producir molestias debidas a esta presión aplicada a medida que el transductor se presiona contra la zona que está siendo estudiada. Sin embargo, si la exploración se realiza sobre una zona sensible, se puede experimentar una sensación de presión o de dolor leve causado por el transductor. La ecografía Doppler se lleva a cabo utilizando este mismo transductor. En raras ocasiones puede ser necesario sedar a los niños pequeños para poder mantenerlos quietos durante este procedimiento. Los padres deben preguntar sobre esto de antemano e informarse sobre las restricciones de comidas y bebidas que podrían ser necesarias antes de la sedación. En algunos estudios con ultrasonido, el transductor se conecta a una sonda de exploración y se coloca en la abertura natural del cuerpo. Estos exámenes pueden incluir el ecocardiograma transesofágico, que el transductor se va a colocar en el esófago para obtener imágenes del corazón, o un ultrasonido transrectal, donde el transductor se coloca en el recto del hombre para ver la próstata, y el ultrasonido transvaginal, donde el transductor se va a colocar en la vagina de la mujer para evaluar o evidenciar tanto el útero como el ovario. Continuando con el seminario, ahora vamos a hablar de los rayos X, comenzando definiéndolos. Los rayos X son radiaciones que pertenecen al espectro de las radiaciones electromagnéticas, similares a los que son las ondas de radio, los microondas, la luz ultravioleta, los rayos infrarrojos, la luz visible y los rayos gamma, donde tienen mayores frecuencias y menores longitudes de ondas visibles que los rayos microondas y las ondas de radio. Los rayos X diagnósticos tienen una energía de 20 a 150 kilovoltajes. La diferencia fundamental entre los rayos gamma y los rayos X son su origen, porque los rayos X son radiaciones ionizantes que son de origen nuclear y que se deben más que todo a la desexcitación del nucleón, desde un nivel de excitación a un nivel de menor energía, y también están relacionados con la desintegración de isótopos radioactivos, mientras que los rayos X son producto de fenómenos extranucleares y que se producen fundamentalmente
por la desaceleración de electrones. Entonces, la energía de los rayos X vendrían a estar ubicadas entre los rayos ultravioleta y los rayos gamma, que son emitidos naturalmente. Entonces, los rayos X son denominados radiaciones ionizantes porque al contacto, a la interacción con la materia, ellos producen la ionización de las mismas, o sea, de los átomos de la misma. Es decir, que producen partículas con energía. En otras palabras, producen iones. Entonces, entre los principales tipos de radiografías que se pueden realizar están las de cráneo, las de tórax, las abdominales, las pélvicas, también están las de la columna vertebral, que entre ellas tenemos la cervical, la torácica, la lumbosacra. También existen las de miembros, como son las de brazo, mano, pierna o pie, pero estas no son las únicas, porque también existen otras dependiendo del sitio que se vaya a estudiar. Ok, ya hemos hablado un poco sobre el concepto de rayos X, su voltaje, entre otras cosas. Vamos a concentrarnos ahora a hablar sobre la física de los rayos X. Los rayos X están formados por electrones que éstas van a ir a gran velocidad y van a chocar con un blanco metálico. ¿Ok? Parte de esa energía cinética que lleva esos electrones se transforman en fotones electromagnéticos, mientras que la otra parte se va a transformar en calor. Tal como ustedes pueden observar en esta imagen, él se va a transformar una parte en fotones electromagnéticos y otra parte se va a transformar en calor. Entonces, el tubo de rayos X es una carcasa de vidrio que posee dos polos en su interior. Un polo que es ánodo, que es el positivo, que es este que observan aquí, y el otro es cátodo, que es este que pueden observar aquí, que es el polo negativo. Él está al vacío, en un tubo al vacío. Él se encuentra cubierto también por aceite para funcionar como un sistema de enfriamiento, ya que esto genera mucho calor y mucha temperatura. Entonces, algo que hay que resaltar es que el tubo va a tener una ventana por donde van a salir los fotones. Entonces, el cátodo está formado por el focalizador y el filamento. En el filamento se produce una corriente de baja tensión, creando una nube de electrones en el mismo. Hay un filamento fino donde se van a producir pocos electrones y un filamento grueso. En este es donde más se van a producir los electrones. Entonces, el sitio del ánodo, que es el positivo, donde los electrones chocan, se llama mancha focal. Esta está realizada de tungsteno y está inclinada para que la superficie de choque sea más ancha y para que la plancha focal efectiva sea pequeña, lo que proporciona una mayor nitidez. Existen ánodos rotatorios para conseguir que no exista desgaste. La mancha focal por el mismo sitio debido al choque de los electrones. Es como le mostré en la primera imagen, que básicamente el ánodo, que es el positivo, es rotatorio. Entonces él así va a evitar un desgaste muy rápido. Muchas gracias. ¿Cómo se producen los rayos X? Primeramente, en un tubo de vidrio al vacío se montan dos electrodos en sus extremos. Uno es una barra de tungsteno, que es un cátodo, y el otro es un metal capaz de soportar energía dispersada por el choque, que es un ánodo. Aquí podemos evidenciar la imagen. Secundario a esto, aplicando un voltaje elevado, se calienta el cátodo, liberando electrones de muy alta energía que son dirigidos hacia el ánodo, el cual generalmente está inclinado a 45 grados. En tercer lugar, al colisionar los electrones con el metal se generan los rayos X, los cuales corresponden solo al 1% de la energía emitida. El resto se convierte en energía térmica. Debido a esto, el voltaje debe estar refrigerado adecuadamente. Por último, las ventanas por donde salen los rayos X son de berillo para facilitar su visualización. Entonces, ¿cómo se produce las de rayos X en un tubo de rayos X? Tenemos que los rayos X se producen cuando hacemos inducir un haz de electrones acelerados contra átomos de un material blanco. Al chocar contra los átomos del blanco, los electrones se frenan, pierden parte de su energía
y parte de esta energía perdida por los electrones se transforma en calor y en parte se emiten en forma de radiación electromagnética, que serían en este caso los rayos X. Ok, ¿cómo se realiza el examen? Antes de mencionar cómo se realiza, es importante tener en cuenta que la postura y la colocación del paciente dependerá de la zona o área lesionada. Y también mencionar que hay una serie de indicaciones que hay que tener en cuenta, como que es fundamental que el paciente permanezca quieto durante lo que es la toma de la radiografía. En el caso femenino, esta deberá informar la posibilidad de embarazo o la implantación del dispositivo intrauterino. Deberá retirarse todo artefacto o accesorio metálico, corporal, principalmente en áreas de interés. En este caso, se debe indicar el uso de bata desechable. En el caso de estudios contrastados, se proporcionarán indicaciones precisas de acuerdo al tipo de estudio y el paciente. Para estudios de colon por enema y otros estudios que lo requieren, el lavado intestinal por las noches antes del estudio y en la mañana antes del estudio, aplicar enema rectal. Ahora sí, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que es este procedimiento? El tecnólogo, una persona especialmente capacitada, debe realizar los exámenes de radiología. Posiciona al paciente en la mesa de rayos X y lo coloca al sostenedor de la película de rayos X o la placa de registro digital debajo de la mesa. También tenemos que, en caso de ser necesario, también se pueden colocar almohadas u otros dispositivos de aposicionamiento para ayudar a mantener una posición correcta. También se deberá permanecer inmóvil. Se le debe solicitar que contenga la respiración por unos segundos mientras se toma la imagen de rayos X para reducir la posibilidad de que este resulte borroso. Usted será reposicionado para otra visualización y el proceso se repite. Se tomarán por lo general 2 o 3 imágenes de diferentes ángulos. También se puede tomar una radiografía de miembros no afectados o de la lámina epifisiaria del niño. Al completar el examen, se le podría pedir que espere hasta que el tecnólogo determine que se hayan obtenido todas las imágenes necesarias. Y por último tenemos que la radiografía ósea, o por lo general, esta se realiza de 5 a 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas. Vamos a hablar sobre el día de hoy de la producción de rayos X y formación de imágenes. Antes que nada, vamos a dar una definición de los siguientes elementos estructurales que forman parte del tubo de rayos X. Tenemos el alto voltaje, cámara de vacío, blindaje, cátodo, filamento y ánodo. Aquí vamos a ver la estructura en un corte, cómo funcionan cada uno de estos elementos dentro del tubo de rayos, el tubo de rayos X, disculpen. Se habla entonces de que hay dos componentes, un cátodo y un ánodo, que están alimentados por una fuente de energía o por una fuente energética de alto voltaje. Por una parte, viajan los electrones positivos y otros por el lado negativo. ¿En qué consiste, cómo funciona esto? ¿Cómo se produce el haz de rayos X? Bueno, el cátodo, como es alimentado por el componente eléctrico negativo, va a traspasar una energía en la cual va a viajar a través de un filamento, como podrán ver aquí en este elemento, una energía en la que se traduce en forma de electrones. Estos electrones van a pasar de izquierda a derecha debido a que se forma un gradiente de voltaje diferencial de voltaje de 50 a 150 kilovoltios de energía. Esta diferencia va a provocar que este electrón viaje desde el cátodo al ánodo, ¿ok? Que es el que va a detener este electrón de alta energía de una forma brusca. Esta desaceleración de este electrón va a liberar energía en forma de este fotón, va a tener una longitud de onda o un espectro de onda que es la que se va a corresponder a la de los rayos X y tal cual va a viajar a través de esta hendidura. Esta hendidura que vemos acá la va a comprender de un filtro de colimador que se encargará de alinear estos rayos X para que viajen de una forma mucho más rectilínea hacia el objetivo. El ánodo está conformado por un elemento denso o de una alta densidad, en este caso un material como el del tungsteno, en el cual gira a cierta para el calor que vemos por acá. Estos elementos se encuentran dentro de un blindaje, como el que podemos ver aquí, azul, es el que va a retener la energía que se pueda llegar a dispersar para que éstas se contengan dentro de este blindaje. La cámara de vacío tiene como función aislar el sistema para que los gases propios de la atmósfera no interactúen con el paso del electrón desde el cátodo al ánodo. Y eso vendría siendo básicamente la estructura, cómo se forma la formación de los rayos.
La formación de las imágenes, antes de definir o antes de entrar en detalle, nosotros vamos a hablar sobre algunos efectos que están en conformación con efectos físicos inherentes a los electrones. Tenemos el efecto fotoeléctrico, que es cuando el paciente absorbe toda la energía del fotón. Y el efecto Compton, que es cuando el paciente absorbe parte de la energía del fotón y aparece la radiación dispersa. Y la colimación es, como ya les había mencionado, es un proceso en el cual el haz de rayos X pasa a través del filtro y los alinea de tal forma que se proyecta de esta manera, como podemos ver aquí, que es más perpendicular y más rectilíneo. Fíjense que el efecto fotoeléctrico tiene unos aspectos tanto positivos como negativos dentro del proceso de la formación de imagen. De igual manera, el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico es positivo debido a que vamos a tener un alto contraste de imágenes en la placa de rayos X. Pero una de las desventajas que tiene es que el paciente va a absorber o va a recibir una mayor dosis de radiación. El efecto Compton vendría siendo lo contrario. Vendría siendo que desde el punto de vista de la calidad de imagen, del contraste de imagen, va a ser de desventaja porque el contraste entre un elemento, dígase hueso o músculo, no van a estar bien definidos uno del otro, pero el paciente va a recibir una menor dosis. Es decir, en ese aspecto es positivo, pero es negativo en la calidad del imagen. En esta gráfica podemos observar que mientras menor sea el kilovoltaje que empleamos para liberar el haz de rayos X, va a promover más el efecto fotoeléctrico. Es decir, que el contraste va a ser mucho mejor. Sin embargo, el paciente va a recibir una mayor dosis. Lo que vemos acá es un efecto en el cual los electrones van a estar absorbidos por una placa de aluminio que se va a encargar de filtrar todos aquellos electrones de baja energía, el cual no tienen ningún aporte en la formación de la imagen radiológica. Y va a dejar pasar a todos aquellos electrones de alta energía que sí van a tener un efecto positivo en la formación de la imagen radiológica. Lo que vemos acá en la imagen derecha, tenemos la formación de la imagen como tal. Tenemos la fuente, el haz de rayos X va a incidir sobre los diferentes materiales, los diferentes tejidos del organismo, siendo el hueso el que va a poseer va a atenuar en mayor cantidad la energía de este haz de rayos X. De manera que la imagen radiológica latente, que es la que vemos aquí, va a ser de menor intensidad, debido a que este hueso o este material óseo, tejido óseo, va a atenuar este efecto debido a la alta densidad que tiene este tejido. Contrario pasa con los otros tejidos, por ejemplo, en el tejido blando, va a atenuar en cierta medida el paso de estos electrones, pero la imagen radiológica latente va a ser de mayor intensidad en relación a lo del hueso, que es este cuadrito que está aquí. Aquí es mucho más grande. Y en el aire, por supuesto, como no ofrece ningún tipo de resistencia o que no posee casi prácticamente ningún tipo de densidad, va a dejar pasar estos haces de rayos X de forma prácticamente libre. O sea, no va a atenuar absolutamente nada. Entonces vemos que la imagen radiológica latente es de mucha mayor intensidad. Por supuesto, estos son elementos, por lo menos en la radiación dispersa, se genera cuando chocan los electrones con otros elementos propios al organismo, entonces deben de ser filtrados por una rejilla difusora para que estos viajen de una forma mucho más rectilínea. Entonces, ¿el voltaje de qué manera influye en el contraste de los diferentes tejidos? Bueno, mientras menor sea el voltaje, en los kilovoltajes, mayor va a ser el contraste entre los diferentes tejidos del organismo. Pero, recordándoles que mientras menor voltaje y mayor contraste tenga la imagen, mayor va a ser la dosis de radiación que va a tener el paciente. Es decir, que en ese aspecto vendría siendo una desventaja porque el paciente recibirá mucha mayor dosis. Entonces, pero contrario ocurre cuando el voltaje aumenta. Si el voltaje aumenta, fíjense cómo se ve aquí, que no se diferencia mucho, no se contrasta mucho en las costillas con los demás elementos. O sea, aquí se ve menos contrastado, pero aquí se ve mucho más contrastado, debido a que este es de bajo voltaje y este es de alto voltaje. En resumidas cuentas, vemos que ahí tenemos
en relación al kilovoltaje. Los kilovoltajes altos predomina el efecto Compton, es decir, que va a haber mayor aumento de la radiación dispersa. Por tanto, va a disminuir el contraste. Si disminuye el contraste, que es un aspecto negativo para la calidad de imagen, va a disminuir la dosis al paciente, y eso es algo positivo, porque simplemente el paciente no va a recibir tanta dosis. Entonces, es algo que es positivo desde el punto de vista de su salud. Pero eso en los kilovoltajes altos. En los kilovoltajes bajos, vemos la ventaja de que predomina el efecto fotoeléctrico. Aumenta la radiación absorbida y aumenta el contraste. Muy bien, aumenta el contraste, pero con la desventaja de que aumenta la dosis de luz. Entonces, es un aspecto positivo, pero desde el punto de vista del contraste. Entonces, hay que jugar, hay que saber en qué momento nosotros debemos de distinguir de un tejido del otro, es decir, diferenciar de un tejido muscular, de un tejido óseo, dependiendo de cuál sea el caso. Por lo menos en el caso de las mamografías se debe de aplicar este tipo de kilovoltajes bajos, porque debemos de contrastar estos tejidos que ya de por sí poseen un índice de atenuación muy parecido. Entonces la energía debe emplearse de forma en kilovoltaje bajo en este espectro. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ávila Frese y les voy a estar hablando sobre el espectro electromagnético. Antes de decirles su concepto, les voy a hablar un poco sobre la historia, y se trata de que Isaac Newton, en 1677, y mediante un prisma de vidrio, dejó pasar un pequeño haz de luz blanca, notando que dicha luz se separaba en muchos colores, como el arco iris. Nombró a este fenómeno espectro. Casi un siglo y medio más adelante, un científico llamado William Herschel, basado en el experimento de Newton, decidió medir la temperatura de estos colores y comprobó que las ondas rojas transportan más calor que las violetas, siendo el mayor descubrimiento cuando Herschel coloca el termómetro al lado de la luz roja, notando que la temperatura era mayor. Como se encontraba al lado del color rojo, lo llamó infrarrojo, pudiendo comprobar empíricamente que existen formas de luz que no son visibles por el ojo humano. A partir de esto se puede decir que el espectro electromagnético, o simplemente espectro, es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro es un objeto, del espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de este objeto. Este descubrimiento abrió campo para muchas investigaciones que permitieron revelar la extensión de este espectro. Entonces se encuentran ondas de mayor longitud y de menor longitud. Entre las ondas de mayor longitud tenemos las ondas de radio, que son utilizadas principalmente para transmitir información, como las AM y FM. También tenemos las de celular, la televisión, entre otros. Están también las microondas, que se utilizan en antenas, radares, satélites para telecomunicaciones, y un uso más cotidiano para cocinar y calentar alimentos. También tenemos el espectro visible, que son todas las ondas a las que nuestros ojos son visibles. Esta es una parte muy pequeña de todo el espectro electromagnético, y comúnmente estas ondas se llaman luz. En la ultravioleta es de utilidad para investigaciones forenses, en medicinas para desinfección y esterilización de equipos, entre otros. También tenemos los rayos X, que son capaces de atravesar cuerpos opacos. Esta es de utilidad en medicina para obtener radiografías, y las ondas de longitud más pequeñas van a ser los rayos gamma, que estas se generan en fenómenos astrofísicos de mucha violencia, como la explosión de una estrella, y también de forma controlada en los reactores de energía nuclear. El límite de la longitud de la onda pequeña, es decir, de los rayos gamma, está en las cercanías de la longitud de Planck, mientras que el límite de la longitud de onda larga, estas son las de radio, es del tamaño del universo mismo, aunque en principio el espectro sea infinito y continuo. También les voy a estar hablando sobre las diferencias entre los rayos X
y la resonancia magnética. Entre ellos vamos a contemplar diversos parámetros. Uno de ellos son la exposición a radiación, que en los rayos X la radiación es peligrosa porque hay una exposición a radiación ionizante. En cambio, en la resonancia magnética no hay ninguna exposición. En cuanto a costos, los rayos X son más económicos que la resonancia magnética. El tiempo que toma en contemplarse estos exámenes, el rayos X es en segundos, es un tiempo muy corto. En cambio, en la resonancia magnética eso va a depender, puede ser un proceso que dure de 10 a 15 minutos o hasta incluso 2 horas. En los efectos en el cuerpo, los rayos X tienen potentes efectos, porque estos pueden generar defectos intrauterinos, incluso pueden cambiar el ADN. Y la resonancia magnética no va a tener ningún riesgo biológico, pero sin embargo pueden haber personas que sean alérgicas al agente del contraste. También está el parámetro de cambiar el plano sin mover al paciente. En los rayos X esto es imposible, esto no se puede. El paciente debe moverse obligatoriamente. Y en la resonancia magnética esta puede producir imagen en cualquier plano. También tiene la capacidad de crear imágenes en 3D. En cuanto a las aplicaciones, los rayos X se usan mayormente para examinar huesos rotos, también se usan para detectar tejido enfermo. Y en la resonancia magnética es mejor para tejidos blandos como ligamentos, tendones, espina dorsal, el cerebro, incluso tumores, entre otros más. En cuanto a los detalles de los tejidos blandos, los rayos X no tienen ninguno. En cambio, la resonancia magnética provee mucho más detalle de tejido blando. En el alcance de las aplicaciones, los rayos X es limitado. Puede examinar solo algunas condiciones. En cambio, la resonancia magnética es más versátil y se usa para examinar una variedad de condiciones médicas. El principio de los rayos X va a hacer que los rayos X atenuados van a ser bloqueados por los tejidos densos y va a crear una sombra en la imagen. Y en la resonancia magnética, los tejidos que contengan hidrógeno, por ejemplo agua, emiten una señal de radio que se detecta por la máquina. Y por último, en las especificaciones de imágenes, los rayos X demuestran la diferencia entre la densidad ósea y el tejido blando. Y la resonancia magnética demuestra diferencias sutiles entre diferentes tipos de tejido. Esta fue toda nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.